Muy buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para Encontrar el Camino. Hoy es 12 de julio del 2023 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el libro de los Salmos, capítulos 22, 40 y 41 y el libro de los Proverbios, capítulo 12. Salmos 22, 40 y 41 y Proverbios 12. Jesucristo de principio a fin. Jesucristo es nuestra sabiduría. Y como nos aclara la palabra del Señor en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, dice el versículo 24, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Sí, dice de nuevo, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y dice en el mismo capítulo 1, en el versículo 30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y este versículo 30 es un versículo muy importante porque está hablando de tres resultados que, que ha traído para nuestra vida la obra del Señor Jesús en la cruz, que son resultados que generalmente sobre esto se han hecho tratados teológicos y son el centro de predicación como la justificación, como la santificación, como la redención. Pero ¿qué otro resultado nos está diciendo aquí el versículo 30? Sabiduría. Porque la sabiduría, sin duda alguna, es un atributo del Señor que nos ha sido concedido a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y en qué y dónde estuvo y dónde está el secreto de la sabiduría del Señor Jesús? Porque Él es la sabiduría de Dios dada a los hombres, porque a través de su vida nos mostró la sabiduría. Porque la sabiduría no es lo que se dice, la sabiduría no es simplemente disertaciones inteligentes y coherentes. La sabiduría está ante todo y sobre todo en el modo de vida, en lo que estamos viviendo a diario. Y lo que impactó definitivamente la vida de los apóstoles y de cada discípulo y de cada seguidor del Señor Jesús fue su vida, su estilo de vida. Así lo explica Lucas. Y en esto yo he sido muy reiterativo porque ahí está como el quick del asunto del modo de vida que hay en Cristo Jesús. Más que palabras, son hechos, hechos que anteceden las enseñanzas, obras que anteceden las enseñanzas. Por eso Lucas lo expresa tanto en el Evangelio como en el libro de los Hechos, que él consignó en estos escritos todo lo que Jesucristo hizo y enseñó. Y por eso Él es la sabiduría de Dios, por eso Él hizo tangible la sabiduría del Padre, porque Él cabalmente nos mostró qué implicaba vivir en la sabiduría. Veíamos en estos días, pues que la sabiduría tiene unas características, que la sabiduría personificada en el capítulo 8 de los Proverbios, tiene unas características que están claramente evidenciadas y eso que nosotros lo tenemos evidenciado en los 4 evangelios, en lo que nos narra los apóstoles a través de las epístolas, pero sobre todo estoy seguro en lo que cada uno de nosotros ha podido vivir y caminar de la mano de Jesucristo. Tenemos hoy 3 salmos muy importantes. El Salmo 22 es un salmo, podríamos decirlo así, revelacional, donde David nos está contando incluso palabras, David como ancestro del Señor Jesucristo, biológicamente hablando, y en él, en su revelación, nos está mostrando situaciones que va a vivir el Señor Jesús tiempo después en lo que conocemos nosotros como la pasión de Cristo, en los momentos en que él iba a ser entregado para llegar a la cruz. Y el capítulo 40 es un capítulo definitivamente donde hay un clamor de esperanza, donde hay una declaración también de esperanza y de confianza en el Señor. Quisiera hacer referencia para que recordáramos un poco el Proverbio capítulo 1.
El Proverbio capítulo 1, entre los versículos 1 al 6 al 7, dice lo siguiente. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Bueno, sabemos que no todos los proverbios seguramente son escritos por Salomón. De hecho, está claro en la misma Biblia. Muchos proverbios tal vez no fueron, no solo escritos, sino narrados por Salomón, pero pues Salomón los decía seguramente, pero sobre todo es para darle peso a la autoría de los proverbios, ¿sí? Porque la misma Biblia nos va a dejar ver en el libro de los proverbios que hubo otros escritores de proverbios. Dice versículo 2, y quisiera resaltar esto brevemente. Para entender sabiduría y doctrina, los proverbios, los dichos, la sabiduría, tiene que ver para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, dice el versículo 5, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Versículo 6, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Por qué desprecian la sabiduría y la enseñanza? Porque desprecian y menosprecian al Señor. En todo lo que hemos visto durante este mes, en la lectura de los libros pues que hemos leído, sobre todo libros de los Salmos, libros de los Proverbios, Eclesiastés, lo que se conoce como los libros sapienciales, vemos cómo estos hombres de su misma experiencia, pero no solo una experiencia, sino una experiencia caminando de la mano del Señor, nos están enseñando y seguramente en el afán de que otros aprendan en su experiencia la necesidad, la importancia y lo fundamental que es adquirir la sabiduría que el Señor ha puesto a disposición para nosotros. El saber hacer. Hablábamos hace unos días la importancia de saber cómo actuar y cómo enfrentar las situaciones diarias. La vida es una constante, digámoslo así, decisión. Tenemos que estar tomando decisiones a cada instante. Seguramente unas más complejas que otras, seguramente unas más, digámoslo así, trascendentales que otras, pero constantemente estamos en la necesidad de tomar decisiones. ¿Dónde está la sabiduría? La sabiduría está en que nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo se alineen de tal manera al Señor a través de su espíritu que nosotros nos podamos conducir y que casi de manera automática, en una sincronización perfecta. Ese sería el ideal. Nosotros tengamos la certeza de que cada decisión, de que cada camino, de que cada palabra que estamos emprendiendo, pues está alineada al corazón y a la voluntad del Señor. Padre Pedro nos habla de ocuparnos de ciertas cosas, dice de ocuparnos en que cuando nosotros recibimos la palabra profética más segura, una promesa del Señor, a esa promesa le añadimos la fe, el conocimiento, las virtudes, el dominio propio, el amor fraternal, bueno, una cantidad de virtudes y dice, el que hace estas cosas estará ocupado y no tendrá tiempo, pues como de pecar. Si nosotros procuramos en verdad buscar la sabiduría, si nosotros en verdad procuramos crecer en la sabiduría, pues estaríamos ocupados en algo noble que seguramente nos va a guardar de muchos malos caminos y pues nos va a llevar a que disfrutemos todo lo que la Escritura nos enseña acerca de tener un corazón sabio. Ahora, un corazón sabio. ¿Qué hace un corazón sabio? Y quisiera tratar como de sintetizar un poco de lo que hemos estado leyendo, porque si usted ha seguido la lectura, por ejemplo, en los proverbios, han notado que hay múltiples consejos y creería yo, a pesar de tener dichos que seguramente tendrán casi 3000 años de antigüedad, son dichos que sí tienen vigencia hoy, ¿sí? Porque aunque cambien ciertas formas en el ser humano en esencia es el mismo. El ser humano en esencia tiene las mismas dificultades, las mismas necesidades,
los mismos anhelos, y aunque tengan mucho tiempo, estos proverbios tienen una completa aplicabilidad hoy en nuestras vidas. Y seguramente si usted ha podido leer con atención, como dice Nehemías 8:8, poniéndole el sentido, ha encontrado una cantidad de consejos para su vida familiar, laboral, para su cotidianidad. ¿Qué es entonces y qué procura estos escritos que se vuelven tangibles en el Señor Jesucristo? Un corazón sabio. Hablábamos que un corazón sabio es un corazón entendido, que sabe aplicar el conocimiento, que es prudente, que sabe hacer. Poníamos el ejemplo incluso de David, como David, cuando mencionan a David, dice, sabe tocar, ¿sí? Resaltaban que lo que David hacía lo hacía bien, tenía conocimiento pleno de lo que estaba haciendo. Y cuando hablábamos de saber hacer, hablábamos de algo que es oportuno, pertinente, que es eficiente, que es efectivo, que alcanza sus objetivos. Un corazón sabio. ¿Qué hace un corazón sabio? ¿Cómo cultivar un corazón sabio? ¿Cómo lograr que nuestros corazones sean sabios? Primero, y lo hemos leído seguramente en diferentes textos, el temor del Señor, ¿sí? No es temor al Señor, sino es un miedo al Señor, porque como mencionábamos hace unos días, el miedo nos aparta de, pero por el contrario, el temor del Señor en nuestro corazón nos acerca a Él. ¿Qué es el temor del Señor en nuestro corazón? Esa expectación de pavor al estar en contra de Él, ¿sí? Yo prefiero estar con Él. Yo sé que contra Él no podría ser. Dice la Biblia, el que conmigo está recoge y el que está contra mí desparrama. El temor de Dios, sin duda alguna, a mí me lleva a tener prudencia. El temor de Dios me ayuda a medir mis palabras, me ayuda a medir mis pensamientos incluso. Yo lo voy a pensar dos veces cuando sé que en mi corazón hay temor de Dios porque me da pavor, físico pavor estar en contra de su voluntad, físico pavor estar en contra de Él, físico pavor hacer algo que al Señor no le agrada. Pero cuando Él es la fuente de mi vida, cuando yo sé que todo es de Él, por Él y para Él, pues obviamente yo me voy a conducir con rectitud y con temor, porque tengo claridad de que Él me ve, que donde quiera que esté, dice el salmista, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Podría subir al monte más alto, podría descender a lo más profundo de la tierra y allí me hallaría tu espíritu. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Pues que cuando yo tengo temor reverente de Él, cuando yo tengo temor santo de Él, me voy a conducir entonces con rectitud, buscando y procurando la perfección. Un corazón sabio, además de que tiene temor del Señor en Él, busca al Señor. Hablábamos del Proverbio 8, me halla el que temprano me busca. Y busca, no, hay una expresión que a mí me cuestiona desde hace muchos años. Yo escucho a muchas personas que dicen busco del Señor. Para mí buscar del Señor es como buscar una parte del Señor, ¿sí? Como buscar un poco del Señor, una porción del Señor. Yo creo que es más adecuado decir buscar al Señor, porque yo lo estoy buscando completamente a Él, porque estoy procurando no solo una porción, la que yo creo que me beneficie, sino que estoy buscando todo el paquete. Cuando hablamos de todo el paquete, mire, todas las cosas en la vida implican cosas buenas, seguramente agradables, pero todas las cosas también implican, bueno, implican unos privilegios, ¿sí? Pero todas las cosas, esas mismas cosas que me demandan a mí privilegios, que me demandan a mí bendiciones, más bien que me ofrecen a mí beneficios, también demandan de mí seguramente esfuerzo, demandan de mí disciplina, demandan de mí un precio. ¿Sí? Es como el que dice, yo me quiero casar y ve como solo lo positivo del matrimonio, como estar acompañado, que alguien me diga que me ama, el placer del matrimonio. El matrimonio tiene un placer extraordinario. El amor entre la pareja es un regalo que el Señor le ha concedido, pues tiene muchos beneficios, tiene muchas
bendiciones, tiene muchas cosas favorables, agradables, pero hay otras cosas que son demandantes. Hay un esfuerzo, hay una disciplina, hay procesos que demandan. Entonces, todo el paquete yo no puedo tomar solo parte de, ¿sí? Ah, no, yo solo me quiero casar eh, para disfrutar de la intimidad con mi pareja, pero no asumo las responsabilidades del buen trato, de cultivar una amistad, de respetarse, de construir una casa, de construir el hogar, de edificar una familia, ¿sí? Asimismo, implica buscar al Señor, ¿sí? Yo no puedo solo buscar del Señor sus beneficios, yo no puedo solo buscar del Señor lo que a mí me conviene, yo no puedo buscar solo del Señor sus bendiciones, sino que yo busco todo lo que implica estar delante del Señor, su amor, su sabiduría, su bendición. Pero también me implica a mí que haga un esfuerzo diario de santificarme, de apartarme para Él, de vivir una vida agradable delante de Él, donde yo decido que y entiendo que sus ojos están puestos sobre mí, donde yo entiendo que no está la palabra en mi boca y Él ya la conoce, donde yo entiendo que lejos de Él nada soy. Eso es buscar al Señor. Y un corazón sabio busca al Señor, implique lo que le implique, ¿sí? Donde, como decía el Señor, por ejemplo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿sí? O sea, esto implica definitivamente pagar un precio, esto no es del menor esfuerzo. El que pretenda que va a estar delante del Señor con pereza, con negligencia y con mediocridad, esas palabras, ¿sí? O esas actitudes o conductas no combinan con el precio que estamos llamados a pagar por el Señor Jesús. Un corazón sabio confía en el Señor. Complejo. Confiar en el Señor no es tan fácil. Confiar en el Señor nos cuesta, porque nosotros confiamos sobre todo en las cosas tangibles. Confiamos mucho en nosotros mismos, tal vez en la experiencia, en nuestras capacidades. Confiar en el Señor. El Salmo 37 habla de encomendar, de confiar en el Señor, deleitarse en el Señor. Confiar en el Señor no es simplemente creer en el Señor. Confiar es que yo deposito toda mi vida en sus manos. Confía en el Señor, dice el capítulo 37 de los Salmos, y haz el bien, porque cuando yo confío en el Señor, yo estoy seguro que no tengo que hacer nada incorrecto para lograr lo que debo hacer. Yo confío en el Señor y me conduzco de su mano, de que si yo hago lo que Él me dice, pues sencillamente las cosas se harán y los resultados se darán como Él determina. Porque miren, ni siquiera haciendo las cosas como se deben, necesariamente tengan que salir como yo quiero, cuando yo quiero y con quien yo quiero. El Señor es perfecto en sus caminos, el Señor es perfecto en sus tiempos. El corazón sabio espera en el Señor. Lo leímos o lo vimos ahorita en el tiempo de oración. En el Salmo 40 dice, pacientemente esperé al Señor y se inclinó y oyó mi clamor. Un corazón sabio sabe esperar en el Señor. Por eso es un corazón paciente. Sabe que el Señor, dice la Biblia, no tarda en sus promesas. Lo que pasa es que nosotros somos desesperados. Es complejo y yo sé que el Señor nos entiende. Yo lo creo así firmemente. El Señor no está determinado por el tiempo, ¿sí? El eterno Señor no está sujeto al tiempo. Tan complejo es para nosotros que para Él un día es como 1000 años como un día. En cambio, para nosotros que vivimos midiendo el tiempo a contrarreloj, porque de alguna manera lo de nosotros es casi contrarreloj, es muy complejo porque para nosotros una hora nos puede parecer un año, pero para el Señor no es nada, sencillamente no es nada. Por eso en la medida en que nosotros más le buscamos, en que confiamos más en el Señor, en que esperamos más en el Señor, tenemos la certeza y la confianza de que nuestros tiempos están de la mejor manera en sus manos. Y un corazón sabio, además de que teme,
busca al Señor, confía en el Señor, espera en el Señor, ama al Señor. Juan 15, cuando el Señor está diciendo, ustedes no son nada lejos de mí, separados de mí, nada pueden hacer. Cuando el Señor, y el contexto de este capítulo es impresionante, porque es en el camino entre el aposento alto hacia el huerto Getsemaní, donde el Señor va a ser entregado por Judas. O sea, son sus últimas horas con sus discípulos antes de ir a la cruz. Es como la oportunidad clave que tiene el Señor de que estas cosas no se les olvide. El Señor, podemos entender que tal vez está un poco conmovido por lo que viene, afligido también, pero también ante todo confiado en lo que el Padre puede hacer en ellos y de una manera muy afectiva, muy cariñosa, con unas expresiones enternecedoras, le está encomendando a los discípulos lo que debe ser clave en sus vidas y les está diciendo, ámenme, ámense y guarden mis mandamientos. Y el quinto punto, el sexto punto, perdón, de lo que es un corazón sabio o cómo alcanzar un corazón sabio es que obedece al Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que ama al Señor implícitamente está dispuesto a obedecer, porque la obediencia del Señor no se puede basar en la conveniencia. Es muy diferente que yo obedezca porque me conviene. Él demanda de mí que yo obedezca porque le amo, porque la obediencia basada en el amor no es gravosa. La obediencia que se basa en el amor no es una obligación, sino por el contrario un privilegio. Por eso el hijo que madura es un hijo que obedece, es un hijo que honra a su padre, que espera dar siempre lo mejor a su padre. El hijo que ama no está constantemente demandando, sino que en su corazón tiene un anhelo ferviente de dar, de agradar y de obedecer. Miren estas 6 cosas: temor al Señor, buscarle realmente, confiar en el Señor. Hay algo que yo como padre he experimentado, y es que cuando veo que mis hijos confían en mí, mi corazón experimenta un compromiso altísimo de no fallarles, un compromiso altísimo de cumplirles ese voto de confianza. Mis hijos y otros incluso. Ahora, cuando yo confío en el Señor, así lo percibo yo, puedo estar equivocado, pero yo percibo que hay un compromiso de parte del Señor conmigo, porque he depositado mi vida en sus manos. El Señor no defrauda a nadie. El Señor nunca va a defraudar la confianza de nadie. Y cuando yo pongo esa plena confianza en Él, yo percibo que Él tiene un compromiso firme de hacerse responsable de mi vida, de mis asuntos. Esperar en Él, amarle y obedecerle. Por el contrario, vamos a ver, y seguramente hemos estado leyendo en estos paralelos antitéticos que tiene la poesía hebrea. Vamos a ver contrastes, ¿sí? Por un lado, el corazón sabio. Entonces, si tenemos un corazón sabio por un lado, ¿y qué puede hacer alguien para tener un corazón sabio? Pues por otro lado, también tenemos un corazón necio e insensato, ¿sí? ¿Y cómo tener un corazón necio e insensato? Uno de los mejores ejemplos lo tenemos en el Salmo capítulo 1. El primer versículo simplemente. ¿Cómo ser un hombre, una mujer insensato, necio en esta vida? 1. Sigue el consejo de los malos. 2. Anda en camino de pecadores. Y 3. Siéntese en la silla de los escarnecedores. Eso es un corazón necio e insensato. Esta es la manera de cultivar un corazón necio, insensato y apartado del Señor. Primero, sigue el consejo de los malos, ¿sí? Escucha a los malos. ¿Quién me aconseja? Hoy es tan triste y tan patético que los consejeros son personas que se sientan al frente de una pantalla y un celular que ni siquiera tienen estudio y que simplemente hablan y dicen tontadas, y ese es el consejo de muchos, incluso de muchos creyentes. El consejo del sabio es el que a mí me da sabiduría, no el consejo de los malos. ¿Qué es el camino de los pecadores? Pues que yo sigo el modelo, ¿sí? De que yo
pretendo hacer lo que está haciendo el pecador, emprender el camino que emprende el pecador. Y la silla de escarnecedores, pues sabemos que el escarnecedor es el que se burla. Y mire las tres acciones que tiene. En el consejo de malos es mi oído presto a lo que dicen los malvados, ¿sí? En el camino de los pecadores es que yo a través de mis piecitos emprendo el camino, sigo el modelo de los que actúan en contra del Señor, el pecador. Y la silla escarnecedora implica que yo me siento en un lugar, la Biblia es muy sabia, en verdad que sí, es donde yo me siento en un lugar donde estoy mirando, ¿sí? Generalmente cuando estoy caminando yo no observo todas las cosas. Cuando yo me quedo sentado puedo mirar y observar mi entorno. Y esa silla, cuando se sienta en ese entorno de malos, pues es para burlarse de otros. ¿Sí? Entonces es como la postura que tienen muchos de sentarse y señalar, criticar, juzgar, burlarse, menospreciar. Estos alimentan un corazón completamente necio e insensato que lo llevará a la perdición y a la muerte. Pero nosotros seguramente hemos tomado la decisión, por eso estamos aquí, por eso madrugamos cada día, de temer al Señor, de buscarlo, de confiar en Él, de esperar en Él, de amarle y de obedecerle, cultivando un corazón sabio que se acerque a Él. Me hallan los que temprano me buscan. Vamos entonces a orar, vamos a entregarle este día al Señor a través de nuestra oración. Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, queremos humildemente acercarnos a ti y pedirte el poder de tu Espíritu, Señor, nos cubra y despierte cada día nuestros sentidos, Señor, y que podamos claramente escuchar tu voz, discernirla, que nuestros ojos también sean abiertos para verte, que todos nuestros sentidos te perciban y que haya una decisión firme en nuestro corazón de buscarte hasta que te hallemos, de persistir, Señor, en estar delante de tu presencia, de persistir, Señor, en escucharte, en disfrutar lo que es la plenitud del gozo y las delicias de tu diestra. Hoy te presento mi vida y mi corazón. Hoy vamos a tener que tomar decisiones, unas cotidianas, hasta por dónde emprendemos nuestro camino, qué calle tomar. Aún en eso pequeño, quiero pedir que tu Espíritu, Señor, me guíe. Los tiempos los pongo en tus manos, Señor. Aún ayúdame a administrar los tiempos con sabiduría. Aprovechar los tiempos, como dice la Escritura. Yo te encomiendo mis palabras. Permíteme tener un corazón sabio y entendido que mida mis palabras y calcule muy bien, Señor, lo que voy a decir. Que sea preciso en mis expresiones. Pero para poder también ser preciso en las expresiones, necesito entender y atender claramente lo que escucho. Porque la buena comunicación no está basada, o el principio no es en lo que digo claramente, sino primero en lo que escucho con claridad. Quita el tapón de mis oídos para escucharte a ti, pero también para escuchar atentamente a mi prójimo. Porque el prójimo no solo me habla con palabras, sus gestos me hablan. Por favor, que yo entienda, Señor, claramente lo que se me dice, para que también pueda comunicar claramente y con precisión. Cuida mi corazón, Señor, y permíteme en verdad temer, que tu temor en mí me cuide, que yo te busque sinceramente, no porque me conviene, sino porque he aprendido a amarte,
y que ese amor me mueva a la obediencia y a esperar pacientemente en ti, hasta que tú inclines no solo tu oído, sino que te inclines completamente, atiendas nuestras oraciones y con una sola palabra tuya nos sanes, nos liberes, nos permitas ver tu gloria, Señor. Hoy te presento la vida de cada uno de estos tus hijos que temprano te buscan, aquellos que escucharán esta meditación, Señor. Pon tu mano de bendición sobre cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.